Por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Damos la bienvenida a José El Castillo y Sabiñón, senador de la República, representante de la provincia de Barahona. Bueno, miembro de este espacio, ¿no? Sí. Tiene muchísimos títulos, intermitente, pero hermano de nosotros, todo eso. Muchísimo prestigioso pero este programa. Vamos a dejarlo ahí. No, un saludo, bueno, a ustedes y evidentemente a los que siguen este programa todos los sábados en la mañana. Nada, dándole seguimiento a los temas internacionales y bueno, y se celebró la cumbre del G77. El G77, que no son 77, que duró muy poco siendo G77, porque cuando se creó en el 64, a los pocos meses se salieron unos, estaba Checoslovaquia, se diluyó, muchos han cambiado, ya son 134 los países. Los no alineados. Los no alineados. Ustedes recuerdan que en esa época de los 60, en el punto más alto de la bipolaridad o de la Guerra Fría, los países grandes, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos eran las dos grandes potencias, los dos bloques, los capitalistas y los comunistas. Divididos por la famosa cortina de hierro. La cortina de hierro. Y se quedaban entonces... La bestia roja contra el monstruo del capital. Con el monstruo del capital, así eran los dos. Y entonces quedaban una cantidad de países en vías de desarrollo que no tenían nada que ver ahí. Y decían ni con uno ni con otro. O no tanto contigo. O no tanto. Ni sin ti tampoco. Sí, porque los no alineados vienen de antes del 64, pero en el 64 con el G77 es donde se unen bajo la sombrilla de las Naciones Unidas, porque a diferencia de los BRICS, que se crean... Son ciento y pico de países ya, ¿no? Sí, son 77. Son 134. Pero decía que los BRICS son fuera de Naciones Unidas. Estos son dentro de Naciones Unidas y bajo las reglas de Naciones Unidas. Y en esa época, 10 años después, se reconocen y los no alineados y los países del sur. ¿Tú recuerdas el movimiento de los del sur en esa época, en los principios de los 70, que el sur puede y que el sur tiene las mismas, y que el sur se opone al colonialismo y se opone a las reglas de los dos grandes, etcétera. Entonces, eso es lo que da origen a ese G77, que se le agrega China, porque a pesar de que son no desarrollados y del sur, entonces se habla de G77 más China. Más los BRICS. Bueno, porque hay BRICS que están metidos ahí, no porque sean BRICS, porque BRICS es una conformación diferente, económica, fuera de esto. Estos no, estos son un grupo multilateral dentro de las Naciones Unidas. Y sus principales... Creo que esa es la principal diferencia. La principal está tutelado diferencia. por las Naciones Unidas. Exactamente, la tutela y un bloque de autogestión. Exactamente. Entonces, obviamente los temas que se proponen estos G77 no necesariamente son económicos, aunque parte de su conformación se debe, y lo mencionan a sí mismos, como el nuevo orden económico internacional. Esos son de los temas. El nuevo orden económico internacional. Y están hablando de eso desde el 64. Ya tú sabes el éxito. Entonces, ya tú sabes si es nuevo. Bueno, si están hablando de eso del 64. Ellos pueden hablar. Que han tenido. Pueden decir de éxito, porque fíjate, Corea del Sur. Perseverante, por lo menos. Corea del Sur era parte de esos países. Ah, sí, pero tú sabes que Corea del Sur estuvo intervenida por Estados Unidos hasta prácticamente ahora todavía. Pero entonces así cualquiera se desarrolla. Sí, hay como 12 bases. Bueno, hay algunos otros que no han podido. Todavía. Bueno, hay algunos otros. Puerto Rico será, pero digo yo, porque poner un ejemplo de Corea del Sur se desarrolló porque Estados Unidos se metió ahí, igual que Japón, y los apoyó económicamente, y Japón también. Y Japón también. Entonces eso no es un ejemplo de un país no alineado. Y la Unión Europea, porque no ese es un país mega alineado. La Unión Europea, porque no gastaban en seguridad. Corea del Sur, los americanos le hacían la policía. Tú sabes qué interesante, que estos países G77 constituyen con China el 80% de la población mundial.
Y el principal problema de los G77 es que son tan diversos en todos los sentidos que es muy difícil consensuar nada. Ahí no se puede consensuar nada. ¿Por qué? Porque son tan diversos. A diferencia de cuando se crearon en el 64, que había cierta cohesión, cierta lógica, pero ya hoy, ¿qué se va a consensuar? Bueno, lo importante es que el presidente Abinader fue a esta reunión que se dio en La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba, que es secretario pro tempore por un año, y entonces se da ahí en La Habana. Y ahí denuncia la situación que está generando el diferendo entre Haití y la República Dominicana. Lo denuncia de una manera que no es tan altisonante con relación a lo que se ve aquí, lo que se percibe, porque aquí prácticamente, y a lo que dice, arengando tropas en la frontera y con un despliegue militar. Muy peligroso. Sí, peligroso. Peligroso desde todo punto de vista, porque se avivan también los sentimientos extremos, los ánimos extremos. Bueno, y ahí yo vi un ex general, o un general retirado, ex jefe del ejército durante el gobierno de Hipólito Mejía, que se ve que nunca ha boxeado. No, memes no, el estado. Sí, pero eso es que han unido dos. Bueno, está bien, pero se ve que nunca ha boxeado porque le da el saco de boxeo de una manera que el liceo que es boxeador sabe. No. Y a un saco, señores, ese saco pesa como 50 libras, es un saco de niño. Sí. Pero no lo mueve. Él le da y no lo mueve. O sea, el saco que él tiene que darle es un saco de 150 libras. Él dice que está presto, que tiene su chamaco ready y su fusil para ir a la frontera. Entonces, y tuve el despliegue militar con tanques, tanquetas, helicópteros, aviones sobrevolando. Y del otro lado tuve 6 policías, que es lo que ha aparecido en esa zona. Entonces, digo que un contraste con la altisonancia, la declaración que se da aquí en República Dominicana, que estamos de acuerdo con la defensa de la soberanía y que no se cede un metro de territorio. Sí, nosotros nos tenemos que educar. Pero lo que no estamos de acuerdo con los extremismos y con azuzar, digamos, echarle leña a un sentimiento de odio, ¿no? Entre dos naciones que están obligadas a compartir el territorio por razones eminentemente históricas. Y una de ellas, en el caso de Haití, fue de la cual nosotros obtuvimos nuestra independencia. De hecho, desde el año 1791, la República Dominicana, o Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, fue territorio colonia francesa, y en 1804, a raíz de la revolución de la independencia haitiana, pues se convirtió en territorio haitiano. Pero tenemos que decir que es un conflicto técnico. Entonces, en ese contexto, me refiero, provocar toda esta teatralidad realmente me resulta a mí muy peligroso y me parece que no es la vía. Para los Además, el gobierno dominicano, en mi opinión, se ha metido en un callejón sin salida. Porque supongamos que los haitianos no hagan nada, simplemente que no hagan nada. Es decir, que esa parte privada que se alega, y por eso decía las declaraciones del presidente en Cuba, porque el presidente lo que dice en Cuba es que hay un grupo de anarquistas que han provocado esta situación y que el gobierno haitiano no los puede controlar, porque el gobierno haitiano, todos sabemos, ha perdido el control del monopolio de la violencia, ha perdido el control de su territorio, un territorio que está dividido en cacicazgos, en grupos que manejan zonas donde operan más de 400 bandas. Donde operan más de 400 bandas. Esta situación se está dando al norte de la capital haitiana, es decir, el gobierno no llega ahí, señores, ahí no hay gobierno, ahí hay otro gobierno, que es el del ex senador haitiano que está detrás de esto. Que es una zona que ha estado lejos de los conflictos, ¿no? Es una zona donde no hay violencia. Es una de las zonas más... Es autónoma. Sí, no. Más importante para los haitianos, claro, porque es el paso del comercio. Y comercialmente es una de las zonas menos deprimidas. Históricamente ha sido así. Menos deprimida dentro de un escenario evidentemente de pobreza extrema, ¿no?
un país evidentemente que no es viable, o sea, que ha sido declarado fallido desde hace tiempo. Entonces, lo importante de la visita del presidente Abinader me parece que es, una vez más, estamos cansados, nos va a secar la garganta, pedir el auxilio, si se quiere, o la intermediación de la comunidad internacional en la solución de un diferendo que, como tú bien dices, Luis, es eminentemente técnico. Completamente técnico y por tanto debe manejarse de manera técnica y diplomática. Y que la solución incluso al conflicto es técnica, es la construcción de una presa o de o la determinación de que si esa construcción específicamente produce los daños que se alegan. O una solución hidráulica, ya sea dique o lo que sea, que divida de manera proporcional el flujo de agua, porque incluso hay un elemento semántico ahí que se ha dicho que Haití engañó a la República Dominicana, porque es evidente que el gobierno dominicano autorizó en el 2021, si no busquen la primera página del Listín Diario, creo que del 18 de mayo del año 2021. 28 de mayo. 28 de mayo del 2021, donde la Cancillería Dominicana autoriza a los haitianos a construir eso. Están los tuits de Roberto Álvarez, el canciller, que dice que hay 11 obras hidráulicas en la frontera y que es la primera que construye Haití. Claro, pero es bueno decir que la que Haití está construyendo es sobre el río. La que tiene Las agua otras limítrofe son de afluentes que desembocan en el río. Evidentemente afecta la cantidad del flujo de agua porque es un manejo de las aguas. Pero fue la justificación que él dio en ese momento. Claro, claro. Entonces, el punto aquí es que, como bien dice Luis, es un tema técnico que tiene una solución, la construcción de una presa o de un dique, ni siquiera es una cosa tan que hay que meter miles de millones de dólares en construir una mega presa. Es el tema de controlar las aguas y dividirlas de manera proporcional. Pero la narrativa que se ha creado es peligrosa. Pero muy peligrosa. Y de espalda a lo que establece el ordenamiento jurídico internacional, porque ¿cuál es el marco de esto aquí? Es un tratado de 1929, Tratado de Amistad Perpetua, Cooperación y Arbitraje. ¿Y qué dice ese tratado? Bueno, si hay un diferendo, tenemos que ir al arbitraje internacional en La Haya. 5 árbitros. Tú designas 2, yo designo 2 y se designa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que hay que hacer. Pero primero hay que agotar el canal que no, porque tú dices si no se ponen de acuerdo. En la designación de los árbitros. En la designación de los árbitros, pero un momentico. Porque esto parte. Hay una doctrina en derecho internacional que se llama la doctrina de los actos propios. Nemo turpitudinem arellam acta. Ese es la base del derecho romano. Tú no eres abogado si no hablas latín. Nadie puede prevalecer de sus propias faltas. Entonces usted no puede ir a suscribir un convenio bilateral y después usted mismo desconocerlo. Ese es el principio del derecho internacional. Pero entonces, vamos un poquito digamos, a aterrizar el claro. asunto. Yo te decía que el gobierno se ha metido, en mi opinión, porque al final de cuentas lo que yo pienso no necesariamente es la verdad, en un callejón sin salida con este tema. Claro, en el interín despierta el sentimiento nacional, muchos apoyos, todos los apoyamos en la defensa del interés nacional. Nadie, creo, en este país, por lo menos que se considere dominicano, se va a oponer a la defensa del interés nacional. Y a evitar que Haití, porque real y efectivamente cuando tú ves la obra que está haciendo Haití, es el desvío en esa sección del agua del río, un río que apenas en promedio, en condiciones normales, no llega a 2 metros cúbicos de volumen de agua, 2 metros cúbicos por segundo. Es más, la mayor parte del tiempo es 1 metro, sobre todo en condiciones de sequía como hemos vivido en los últimos tiempos, es 1 metro cúbico de agua. Entonces, en esos 800 metros que pasan por Dajabón del lado haitiano, meterle un canal para sacarle el agua, evidentemente aguas abajo, dejaría a varias comunidades dominicanas sin el acceso al agua. El río prácticamente se secaría. Hay un tema ambiental. La salinización también, porque donde desemboca el río en Manzanillo,
el mar y el río se confunden y entonces cedería el río al mar y penetrarían esas aguas salinas afectando la producción agrícola en toda esa zona. Sí. No es un tema menor. Es un tema que hay que prestarle atención y tratarlo con determinación, pero también con objetividad. Usando los canales legales. Usted hace un estudio de impacto de esa obra y muestra los estudios de impacto y diga, mira, aquí hay eso, y lo lleva por los canales técnicos necesarios. Es una guerra con Haití. Yo te diría que el presidente lo que debe ordenarle a dos tucanos, armarlo con misiles y entrarle al canal. Estilo ruso. Exacto. Los rusos lo hubiesen hecho y los norteamericanos también. La operación de barata y después habla. Sí. Me decía un familiar muy cercano que Eliseo conoce muy bien. Bueno, habría que hacer una operación comando de noche para ponerle bombas y volar eso. Y bueno, y si vuelven y lo volamos otra vez. Ya, por la voz ya yo sé quién es. Entonces, realmente, lo que hay que, digamos, despojarse hasta cierto punto de las actitudes populistas. Y hay actitudes populistas en la oposición, no hay duda. Sí, pero las hay en el gobierno. El presidente Abinader está en un proyecto reeleccionista y ha visto evidentemente una oportunidad en esto, o sus asesores, ¿no? Y ese despliegue en la frontera y el cierre de las medidas extremas. Oye, yo digo, por eso digo que el gobierno se metió en un callejón sin salida. ¿Es sostenible el cierre definitivo de la frontera? Sobre todo afectando a los productores nacionales. Afectando a los productores nacionales. Sí. Que Haití es nuestro segundo socio comercial a quien le exportamos a través de la frontera aérea y terrestre, que están cerradas las tres y la marítima, en más de $900 millones al año. Bueno, ¿puede la economía dominicana prescindir de 2022 eso? Fueron $1.018 millones. Bueno. ¿Puede la economía dominicana prescindir de esos $1.000 millones de golpe y porrazo por esta situación? Bueno, me parece que sin ninguna planificación. ¿Pueden las comunidades fronterizas aguantar el costo económico, las pérdidas en los mercados de los comerciantes, de las actividades económicas? Por esta situación, digo, de manera indefinida. Sí, y que estamos ganando. Se detuvo la otorgación de visas. ¿Qué estamos ganando? Sí. Que la comunidad internacional siga diciendo que la República Dominicana actúa de manera abusiva en contra de Haití, porque lejos de lo que decía un comentarista, que esto es una oportunidad para presentar ante la comunidad internacional las malas prácticas que los haitianos aplican. Lo que está viendo la comunidad internacional es que nosotros estamos actuando de manera desproporcionada en una situación que es, como tú dices, eminentemente técnica, que puede, como dice Eliseo, resolverse con mecanismos establecidos en el propio tratado y que además podría contar con el auxilio, digamos, de Naciones Unidas, de los socios estratégicos de Haití, como los Estados Unidos, Francia, Canadá, que tienen además una responsabilidad histórica, y la Unión Europea, y esto pudiese resolverse de otra manera, claro, la vía diplomática. O yo me pregunto, ¿estamos en condiciones y en actitud de ir a una guerra abierta con Haití? O sea, ¿y qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Todo es pérdida después de ahí. Yo leí un tuit esta mañana de uno de los reaccionarios criollos que decía que ya estábamos en una guerra de cuarta generación. Entonces él está conectando un formulario. La explosión de San Cristóbal. Oye lo que dijo ese señor, un político de larga data de aquí, que una explosión en San Cristóbal. Un formulario todo lo que ha pasado aquí de servicio obligatorio, servicio militar obligatorio, anda por ahí. Increíble, pero acudir a las vías institucionales, porque claro, yo como ahora quizás mi pensamiento jurídico me traiciona. Separó la porosidad de la frontera, separó ya. No. Pero bueno, eso es otro. Lo que han cerrado son 4 puertas de 2 metros y medio con un candadito. Y después y bueno, hay una parte, creo que son 13 kilómetros, que tiene una verja con una malla ciclónica, como la que teníamos en la escuela, en La Salle y en Manzana Teresita. ¿Tú te acuerdas? Que tú le hacías un hoyo y pasaba cosas. Pero que ya la
abrieron. compraba por ahí. Pero ya abrieron un hoyo en una de esas. Pero que eso es totalmente vulnerable. Pero, José Luis, ustedes no se han preguntado por qué el gobierno dominicano, desde 2021, no había acudido a ningún, no había recurrido a ningún mecanismo. Porque no había salido en los medios de comunicación, en los Twitter, la población de Dajabón o la gente opinando en Dajabón en contra, y eso no se había viralizado. Simplemente. Exacto. Pero que esa obra la autorizó el gobierno dominicano. Y ahora el gobierno dominicano quiere decir que, bueno, que Haití engañó, que dijo una cosa y está haciendo otra, que va. Pero si hay alguien que está enterado de lo que pasa en Haití, y si no es así, hay que revisar el sistema de seguridad del Estado dominicano, porque el principal interés estratégico de la República Dominicana, o uno de ellos, pero para mí el principal, desde todo punto de vista comercial, político, social, criminal, de seguridad, es Haití. O debería y ser. Eso debe estar monitoreado todo el tiempo. En la frontera hay más de 10 servicios. No, y el Departamento Nacional de Investigaciones opera en Haití. Por eso. Pero hay una institución. Como operan los servicios de inteligencia. No es verdad, pero saben de todo. Hay una institución creada para eso. Sí. No, pero ven acá. Hay una comisión mixta bilateral para eso. Entonces tú me dices que la República Dominicana no sabía eso. Pero ahora, vuelvo y te digo, ¿cómo es? O sea, porque este país lo que hay que explicarle es por qué, si eso se sabe hace 2 años, ¿por qué no se recurrió? Es que no se sabe, es que se autorizó. Exacto, lo autorizaron. Pero vamos a suponer que lo engañaron, que se dieron cuenta a la semana, que para ahí, yo estoy montándome en el mismo relato oficial. No, parece que se dieron cuenta ahora de lo que dicen. No, porque hay un informe de la Cancillería que dice que ellos mandaron una carta en julio de 2021 pidiéndole que pararan la obra. ¿Entiendes? Pero, ok, de julio de 2021 a septiembre de 2023 van 2 años y pico. 2 años y pico. ¿Entiendes? Y no se hizo nada. Entonces, ¿por qué no se recurrió a los mecanismos institucionales que están en el mismo tratado? Vamos a designar unos árbitros, no nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a solicitar una medida cautelar que se puede, que lo establece. Pues ese tratado tiene 12 artículos y 8 tratan de cómo se resuelven los conflictos entre los dos países. Entonces, el tratado se basta por sí mismo. Tú pides una medida cautelar y lo hubieran parado hace rato ya. Eso. Claro, rápidamente, para no cargarle tanta duda al gobierno, es cierto que Haití carece de interlocutores válidos. Uh-huh. O sea, todo esto que tú señalas es hasta cierto punto válido en el marco de un Estado institucionalizado, es decir, que puede aplicar la policía de las decisiones. Pero Haití está aplicando su política, su diplomacia la está aplicando muy bien. Claro, para defenderse. Exacto. Sí. Pero no tiene control de lo que está pasando, o por lo menos ellos dicen eso, y yo que conozco un poco la situación de Haití, estoy probablemente de acuerdo en que ellos quizás no tienen el control, que ahí controlan las bandas, los privados, los que operan, el gobernador civil de ahí, que es uno que la banda puso, es decir... sí, pues que quizás la banda lo cuida. Un país aparte, mi hermano. O sea, lo que dicen en Puerto Príncipe ni lo oyen allá y no le importa. Sí, pero probablemente una resolución de un organismo internacional no haya tanta resistencia a cumplirla. O sea, si, por ejemplo, un tribunal de arbitraje apodera a un ente multilateral como la OEA o como, ¿entiende? Y le dice, miren, hágame el favor, ayúdenme a cumplir esto. Ya entonces queda legitimada cualquier acción. El problema es que tú no has hecho nada. El problema es que la República Dominicana no ha hecho nada en los foros internacionales. Y ahora las medidas tienen un costo, porque yo decía en un programa que me entrevistaron, es que el interés nacional es de distinta naturaleza. Es económico, es social, es político, de seguridad, de protección de la integridad del territorio, de cumplimiento de los acuerdos bilaterales con Haití, todo eso está de acuerdo. Pero mientras tanto estamos sacrificando a nuestro país, porque hay consecuencias para Haití, pero bueno, que los haitianos, lidien con ellas. A mí las que me preocupan es la pérdida de la actividad económica. Ya los comerciantes en Dajabón han dicho que han perdido más de 100 millones de pesos durante estos días. Cuesta $2.9 millones cada día de cierre.
en bienes. Entonces yo te pregunto, que los servicios no están cuantificados. Las comunidades fronterizas, los habitantes fronterizos, el aparato productivo nacional que vende más de $1.000 millones al año a nuestro segundo socio comercial, que es Haití, ¿está en condiciones de aguantar eso? En bienes, José, porque los servicios no están cuantificados. Y el Estado que ha dicho que lo va a comprar todo y que va a subsidiar todo, ¿tiene el dinero para eso? Sí. Sobre todo que el reclamo de la población fronteriza y la no fronteriza es el problema migratorio, que no tiene nada que ver con eso. No, porque tú sabes qué pasa, que todo se conecta. Ayer la Deutsche Welle, en Alemania, estaba pasando un corto de 6 minutos y pico del tema de la deportación de las embarazadas y de los recién nacidos y esas son las imágenes que van al eso mundo. Es lo que está saliendo en Europa. ¿Entiendes? Imagínate que le cojan 3 segundos más para un despliegue militar de una prueba de M60. Uh-huh. Que vimos uno. Que tú pegas 2 videos. Claro, yo no sé, yo vi ese video y a lo mejor nos hace bien eso. Yo me imagino que eso era practicando, porque yo no creo que le estén tirando una masa de haitianos al otro lado de la frontera. No, eso es un despliegue. ¿Qué estaban practicando? ¿Tiro al blanco o tiro al negro? Bueno, no sé. Vamos a tratar de no ser era como verde, porque eran matas lo que había ahí. Pero realmente tampoco filtrar eso por un oficial, porque eso lo grabó un oficial del ejército. Sí. Y filtrarlo a los medios. No. ¿Cuál es la imagen? La imagen en la carretera hacia Dajabón. Helicóptero. De helicóptero en fila. Un show mediático. Fíjate, para finalizar, les invito a ver un poquito para contextualizar el tema. Una película de Robert De Niro y Dustin Hoffman. Se llama Whack Dog en inglés. En español, Mentiras Peligrosas o Escándalo en la Casa Blanca, y es sobre un presidente en reelección que es descubierto por un escándalo sexual con una menor, y entonces para salvarlo de esa situación y recuperar sus números en las encuestas, entonces contactan a este productor de Hollywood que es Dustin Hoffman y le piden que escenifique una guerra falsa contra Albania, es el país que se escoge, y mientras la guerra ocurría en los medios de comunicación, se proyectaban las imágenes hechas en los estudios de cómo iba la guerra, incluso se compuso una canción, Old Shoe, de un prisionero de guerra que fue capturado en esa guerra satánica entre Albania y los Estados Unidos. Entonces el mercado electoral norteamericano apoyaba a su presidente por la unidad nacional y el despertar del sentimiento patriótico que provocó esa agresión de ese país, que en la práctica no existía más que en los estudios. Eso fue lo que pasó de en el 11 de septiembre. No era falso, pero le ayudó a George Bush a reelegirse, que tenía los números más bajos de la historia. Unos niveles de popularidad. Y no fue después del 11 de septiembre que subió en las encuestas a tal punto de ganar. El que ve esa película podría entender por qué se despliegan las tropas dominicanas en la frontera. Y no tiene un 54%. Se filtran videos con ametralladora 50. ¿Pero por qué se mandan helicópteros como si fuera un desfile militar a volar en línea, uno atrás de otro, se hacen vuelos rasantes de tucano en la frontera para defendernos de un enemigo que no tiene capacidad de tirarnos ni piedra. ¿Y la respuesta de Haití cuál es? ¿Tú sabes cuál es? Privilegiamos el diálogo. ¿Tú estás entendiendo? O sea, ¿cómo o sea, que los salvajes haitianos son los civilizados. El Estado fallido, los salvajes, entonces no queremos dialogar. Y, o sea, ¿tú te fijas, lo que se va a ver en la Deutsche Welle es eso. Exactamente. Entonces, pues nosotros a veces nos ponemos en el candelero sin necesidad. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.